Bienvenidos a un viaje a las profundidades de lo inexplicable. Hoy nos adentraremos en el fenómeno Missing 411, el término acuñado por el investigador David Paulides, para describir patrones inquietantes y anómalos en desapariciones sin resolver en áreas naturales, parques nacionales y zonas rurales. Estos casos a menudo desafían la lógica, presentando circunstancias extrañas, ubicaciones remotas y, en ocasiones, la aparición de víctimas en condiciones inexplicables. A través de 3 historias que abarcan casi 80 años y diferentes geografías, examinaremos cómo este misterio ha tocado vidas, desde niños pequeños que desaparecen, sin dejar rastro en el corazón de Wisconsin en la década de 1930, hasta la desconcertante desaparición de un joven adulto en California, en pleno siglo XXI. Prepárense para escuchar los casos de Thelma Ann Wilke, Harold King y Bryce Laspisa. 3 historias que ejemplifican por qué el fenómeno Missing 411 sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo. La desaparición de Thelma Ann Wilke, una pequeña de 21 meses en Mauston, Wisconsin, en 1935. Hay lugares en la Tierra donde la lógica se deshilacha, donde las costuras de la realidad parecen ceder ante una presión invisible. Mauston, Wisconsin, en la primavera de 1935, se convirtió en uno de esos lugares. Es una zona de belleza agreste, marcada por los serpenteantes arroyos y el imponente espejo de agua del lago Castle Rock. Pero bajo esa superficie pastoral, los bosques guardan secretos antiguos, susurros que se transmiten de generación en generación. Y en el centro de uno de sus misterios más profundos, se encuentra una niña de 21 meses con el cabello del color del sol de verano. Thelma Ann Wilke. El 3 de mayo de 1935, fue un día como cualquier otro en la granja de los Wilke. El aire aún conservaba el frío mordiente de un invierno que se negaba a morir, pero la promesa de la primavera era palpable. La señora Wilke, con una lista de recados en mente, le dio un beso a su pequeña Thelma y salió de la casa rural. Dejaba a la niña al cuidado de su esposo, un hombre cuya salud le impedía seguirle al ritmo a una infanta curiosa. El hermano pequeño de Thelma, apenas un niño él mismo, siguió a su madre hasta el camino, atraído por la promesa del mundo exterior. Fue una ventana de tiempo minúscula, un instante de distracción familiar. Cuando el niño regresó a la casa, el silencio era anormal. La cuna estaba vacía. Thelma Ann Wilke se había desvanecido. No hubo gritos, ni huellas, ni señales de lucha. Simplemente se había esfumado del interior de su propio hogar. ¿Cómo puede una niña que apenas camina desaparecer sin hacer un solo ruido? La alarma se extendió como un reguero de pólvora. Primero fueron los gritos desesperados de los padres, sus voces rompiéndose contra los árboles imponentes que rodeaban su propiedad. Luego llegaron los vecinos, con linternas y rostros preocupados, sus pisadas aplastando la hojarasca del año anterior. Pronto, el contingente oficial de la ley se unió, organizando líneas de búsqueda que peinaban metódicamente el bosque, cada vez más adentro. Pero Thelma no estaba en ninguna parte. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y entonces, el universo decidió añadir una capa de crueldad al misterio. Al día siguiente de la desaparición, el cielo, que había sido de un gris plomizo, se abrió. No cayó lluvia de primavera, sino una pesada y anómala tormenta de nieve. Mayo se vistió de diciembre. Los copos gruesos y húmedos cubrieron el paisaje, borrando cualquier posible rastro y convirtiendo la búsqueda en una misión suicida. La esperanza, ya frágil, se congeló y se hizo añicos. El sheriff local, un hombre pragmático curtido por los duros inviernos de Wisconsin, seguramente miró la ventisca y sacudió la cabeza con resignación. Ningún niño podría sobrevivir a esto, debió murmurar para sí mismo. 2 días completos pasaron. La búsqueda oficial continuó, pero se había convertido en una sombría recuperación, no en un rescate. Buscaban un pequeño cuerpo, una tragedia que confirmar. Mientras tanto, a 3,5 millas de distancia, el granjero Albert McClellan caminaba por una sección de su propiedad que rara vez visitaba.
Era un terreno escarpado y salvaje, un laberinto de rocas, maleza y árboles caídos, un lugar al que ni los ciervos se aventuraban con frecuencia. No buscaba a la niña, esa zona era simplemente imposible para una criatura tan pequeña. Mientras rodeaba la base de un roble colosal, cuyos brazos retorcidos parecían arañar el cielo, algo en el suelo captó su atención. Un pequeño bulto, inmóvil, medio cubierto por la nieve recién caída. El corazón de McClellan se hundió. Un cuerpo, pensó. El final trágico que todos esperaban. Se acercó con cautela, preparándose para lo peor. Con la punta de su bota, empujó suavemente el bulto. Y el bulto se movió. No era un cadáver. Era Thelma Ann Wilk. Estaba durmiendo. McClellan la recogió, incrédulo. La niña estaba aturdida, groggy, como si despertara de un sueño profundo. Le faltaba un zapato, y sus ropas estaban inexplicablemente hechas jirones, como si un animal salvaje las hubiera desgarrado. Pero su piel, aunque fría al tacto, no tenía signos de congelación. Y lo más extraño de todo, a pesar de que la nieve lo cubría todo, el hueco bajo el roble donde yacía estaba seco. Estaba, en palabras del propio granjero, perfectamente resguardada de la nieve por el árbol. El hallazgo de Thelma no fue el final del misterio, fue el verdadero comienzo. ¿Cómo había llegado una niña de 21 meses a un lugar tan remoto, a 3,5 millas de su casa, a través de un terreno que desafiaría a un adulto? ¿Cómo sobrevivió casi 48 horas, incluyendo una severa tormenta de nieve, con ropa hecha jirones y sin comida ni refugio adecuado? La llevaron de urgencia al hospital, donde el enigma se hizo aún más profundo. Los médicos, esperando tratar un caso severo de hipotermia, se encontraron con lo contrario. El termómetro marcó 38.3 grados centígrados. Thelma tenía fiebre. No había congestión en el pecho, ni neumonía, ni ninguna infección visible que pudiera explicar la temperatura. Los doctores, perplejos, lo atribuyeron a una ligera exposición. Pero cualquiera con conocimientos médicos básicos sabe que la exposición prolongada al frío extremo provoca una caída drástica de la temperatura corporal, no un aumento. Es una contradicción biológica fundamental. Los hechos oficiales se detienen aquí. Una niña desaparecida, una búsqueda desesperada, un hallazgo milagroso y una recuperación completa. Caso cerrado. Pero las preguntas, como fantasmas, permanecen suspendidas en el aire helado de Wisconsin. ¿Qué o quién desgarró su ropa mientras la mantenía a salvo y relativamente ilesa? ¿Cómo pudo estar perfectamente resguardada de una tormenta de nieve que lo cubrió todo a su alrededor? Y, sobre todo, ¿qué pudo haberle causado una fiebre en lugar de una hipotermia mortal? Aquí es donde el informe oficial termina y comienzan los susurros. Los lugareños más ancianos, aquellos cuyas raíces se hunden profundo en esa tierra, hablan en voz baja de los espíritus del bosque, de entidades antiguas que no se rigen por las leyes de los hombres. Cuentan historias de criaturas que a veces se llevan a los niños, no por malicia, sino por una curiosidad incomprensible. ¿Es posible que algo hubiera tomado prestada a Thelma? ¿Que la hubiera cuidado a su extraña manera, en un lugar fuera de nuestro entendimiento? ¿Y que la fiebre fuera una reacción de su cuerpo a un entorno o a un contacto que no era de este mundo? ¿Que la hubiera devuelto, como un juguete olvidado, justo a tiempo para ser encontrada? Por supuesto, tales teorías no tienen cabida en un expediente policial. Son el producto de la imaginación, del folclore, de un intento desesperado por dar sentido a lo insondable. Son la narrativa extraoficial, la que se cuenta junto al fuego en las largas noches de invierno. El archivo de Thelma Ann Wilk probablemente esté acumulando polvo en algún sótano del condado, una simple nota a pie de página en los anales de la historia local. Pero el caso nunca fue realmente resuelto. Sabemos qué pasó. Thelma desapareció y fue encontrada. Lo que nos atormenta, lo que convierte esta historia en una leyenda, es el cómo y el por qué. Thelma se convirtió en un milagro viviente, un acertijo de carne y hueso. Su supervivencia no fue una respuesta, sino una pregunta aún más grande, una que resuena a través de las décadas desde los bosques de Mauston, recordándonos que no importa cuán seguros nos sintamos en nuestro mundo de lógica y razón, hay misterios que simplemente se niegan a ser explicados. La desaparición de Bryce Laspisa, un joven de 19 años en el lago Castaic, California, en 2013. El silencio de un jueves por la mañana,
20 de abril de 1995, se cernía pesado sobre el pintoresco pueblo de Rocklin, California. La bruma matinal aún no se había disipado del todo cuando la madre de Bryce Laspisa, Karen, intentó comunicarse con su hijo. Una llamada, luego otra y otra, cada una disolviéndose en el vacío del buzón de voz. Una inquietud sutil, apenas un susurro, comenzó a instalarse en su corazón de madre. Bryce, un joven de 19 años, había prometido visitarlos en su casa familiar en Laguna Niguel, pero su rastro se había desvanecido. No era solo la distancia de 400 millas lo que separaba a Bryce de su familia, sino también un abismo de incertidumbre que a cada minuto que pasaba se hacía más profundo y ominoso. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba Bryce? La última vez que Karen y Michael Laspisa habían visto a su hijo fue el 25 de marzo, un mes antes. Nada parecía fuera de lo común. Bryce, un estudiante de diseño de productos industriales en la Universidad del Valle de San Joaquín, estaba adaptándose a la vida universitaria en el campus de Chico, a unas 70 millas de Rocklin. Era un joven con un futuro prometedor, rodeado de amigos y con un círculo social estable. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, sus padres comenzaron a notar un cambio. Pequeñas grietas en la fachada de normalidad. Se retiraba de sus clases y sus notas empezaban a resentirse. Sus amigos reportaron un comportamiento errático, cambios de humor repentinos y un aire de confusión que no encajaba con el Bryce que conocían. ¿Era el estrés de la universidad o algo más oscuro se gestaba en su interior? El fin de semana del 26 y 27 de agosto de 2013, Bryce estaba en el campus de Chico, pero en lugar de pasar el tiempo estudiando o socializando, se había aislado. Sus amigos, preocupados, lo encontraron aturdido y desorientado. Uno de ellos, Alex, lo describió como mentalmente agotado, sin ser capaz de recordar sus acciones recientes, como si una niebla densa hubiera descendido sobre su mente. Decidieron llevarlo a la casa de sus padres en Rocklin, pero Bryce se negó. Quería regresar a la casa de sus abuelos, pero luego cambió de opinión. Una y otra vez, su rumbo parecía incierto, como un barco sin timón en medio de una tormenta. El lunes 26 de agosto, sus padres finalmente lo convencieron de regresar a su casa en Laguna Niguel. Bryce empacó sus pertenencias y se preparó para el largo viaje, pero la travesía no sería directa. En lugar de tomar la ruta principal, Bryce se desvió. Un GPS fue el único testigo de su errático viaje, mostrando una serie de paradas y desvíos inexplicables. Se detuvo en la casa de un amigo, en la de su hermana, y luego en la de su exnovia. En cada parada, sus seres queridos notaban una mezcla de confusión y frustración. Bryce parecía estar buscando algo, una respuesta, una dirección, pero no lograba encontrarla. «Está en la cuerda floja», dijo Christian, su amigo. No podía generar una oración con sentido. El martes 27 de agosto, Bryce finalmente llamó a sus padres. Había conducido hasta su ciudad natal, pero en lugar de ir a casa, había aparcado su camioneta cerca de un lago. Allí, en la quietud de la noche, se sentó durante horas. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? No lo sabemos. Cuando finalmente llegó a casa, el alivio de sus padres fue efímero. Bryce durmió profundamente, pero al despertar, la confusión regresó. Dijo que quería salir por la noche, y sus padres, temiendo por su seguridad, escondieron sus llaves. Una medida desesperada para un hijo que parecía estar perdiéndose. A la mañana siguiente, Bryce parecía más lúcido. Habló con sus padres, y en un momento de lucidez, les dijo que amaba a sus padres. Pero la calma era solo una fachada. Sus padres se fueron a trabajar, y al regresar, encontraron a Bryce esperándolos en la puerta. Les devolvió el teléfono de su padre, y en un acto impulsivo, les pidió su cargador. Lo último que sus padres recuerdan es a Bryce con sus llaves en la mano, listo para partir. ¿A dónde iba? ¿Qué lo impulsaba? La historia se torna aún más extraña. A las 2:00 am del miércoles 28 de agosto, Bryce llamó a su madre desde su camioneta. Le dijo que se había quedado sin gasolina y que estaba varado en el lado de la carretera. Pero la verdad era mucho más complicada. Había tenido un accidente y la policía ya estaba en la escena. 2 vehículos se vieron involucrados en un accidente en la carretera estatal 5 cerca de Castaic. Uno de ellos, una Toyota Highlander de color verde oscuro, era el de Bryce. No hubo heridos graves,
Solo los vehículos sufrieron daños. Después de un breve interrogatorio, Bryce fue puesto en libertad, y la policía llamó a sus padres para informarles del incidente. A las 4:30 am, Bryce volvió a llamar a su madre. Le dijo que había estacionado su camioneta en el lago Castaic, pero que había recuperado sus llaves y estaba conduciendo hacia casa. Sus padres, aliviados, le pidieron que se detuviera en un hotel y esperara hasta la mañana para continuar su viaje. Pero Bryce se negó. «Voy a conducir», dijo. «Voy a llegar a casa». En ese momento, la esperanza se aferraba a la familia Laspisa, pero la realidad era más cruel. Después de las 5:00 am, los detalles del caso se vuelven cada vez más confusos. Una mujer que vive cerca de la carretera estatal 5 dijo que vio a Bryce sentado en el arcén de la carretera, con su camioneta estacionada a un lado. Pero la policía no encontró ninguna evidencia de que Bryce hubiera estado allí. ¿Era una ilusión? ¿Un engaño? El misterio se profundizaba. El jueves 29 de agosto, un día después de su desaparición, la policía encontró la camioneta de Bryce volcada en una zanja cerca de la carretera estatal 5. No había signos de Bryce. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el joven? La búsqueda comenzó. Agentes del condado de Los Ángeles, perros rastreadores y helicópteros buscaron en la zona. Pero Bryce no aparecía. Él se desvaneció en el aire, dijo su padre. A lo largo de los años, el caso de Bryce Laspisa ha sido objeto de una intensa investigación. Se han encontrado algunas pistas, pero ninguna ha llevado a una respuesta definitiva. Se encontró el teléfono de Bryce en su camioneta, pero el chip de la tarjeta SIM había sido removido. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Una pareja encontró un trozo de papel con el nombre de Bryce y un número de teléfono en la carretera cerca del lugar donde se encontró la camioneta. Pero el número era incorrecto. La teoría más aceptada es que Bryce, en un estado de confusión mental, se desorientó y se adentró en el desierto. Pero las condiciones de la zona son extremas, y las posibilidades de sobrevivir son escasas. Sin embargo, no se ha encontrado ningún rastro de sus restos. ¿Podría haber sido secuestrado? ¿Podría haber sido víctima de un crimen? La desesperación de la familia Laspisa ha llevado a que el caso sea ampliamente difundido en las redes sociales. Se han creado grupos en Facebook y se ha lanzado una campaña en línea para encontrar a Bryce. Se han recibido miles de consejos, pero ninguno ha llevado a una solución. A pesar de los esfuerzos, el misterio persiste. Un toque paranormal se suma a la intriga. Hay reportes no confirmados de que personas con habilidades psíquicas han sentido la presencia de Bryce en el área de Castaic. Algunos incluso han sugerido que un espíritu de la naturaleza o una entidad lo ha tomado. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden verificarse ni incluirse en informes oficiales y son consideradas solo como rumores extraoficiales que, no obstante, añaden una capa escalofriante al caso. Años después, la historia de Bryce Laspisa sigue sin resolverse. Su familia y amigos aún esperan respuestas. ¿Qué pasó con Bryce? ¿Dónde está? La pregunta sigue flotando en el aire, un eco constante en el silencio del desierto de California. La incertidumbre consume, el anhelo por una respuesta se convierte en una herida abierta, una que resuena con la angustia de un misterio sin fin, en un mundo donde la tecnología nos conecta más que nunca. ¿Cómo puede una persona simplemente desaparecer sin dejar rastro, dejando tras de sí solo preguntas y el escalofriante silencio de lo desconocido? Lo que le sucedió a Bryce después de su accidente, así como lo que lo preocupaba en los días previos a su desaparición, sigue siendo un misterio. La desaparición de Harold King, un pequeño de 3 años en Washburn, Wisconsin, en 1936. El crepitar de la lluvia golpeaba los techos de madera de la vieja casa de los abuelos King, al borde mismo de los bosques húmedos y los pantanos que parecen respirar en la oscuridad. Era la primera hora de la mañana del 7 de septiembre de 1936, cuando Harold King, un niño de apenas 3 años, fue llevado por sus padres desde la reserva cercana hasta la casa de sus abuelos. Su risa infantil llenó aquel aire frío, entre humo de chimenea y olor a tierra mojada. El día transcurrió como cualquier otro. Harold correteaba entre los arbustos, exploraba pequeños claros, jugueteaba con palitos y piedras mientras los adultos lo observaban a distancia confiados en la rutina. Hasta que,
En silencio, Harold desapareció. Cuando la tarde caía y la luz se tornaba pálida, los abuelos notaron algo extraño. Ya no estaba Harold. Llamaron a los padres, los gritos. Su madre levantó los brazos sobre su cabeza. Rasgaron la calma del crepúsculo. Empezó la búsqueda. Se llamó a la ley. Se buscó con linternas. Voces cortadas por la noche. Lágrimas que no encontraban consuelo. El bosque al norte de Wisconsin era ya un vasto laberinto de árboles mojados, hojas empapadas, barro que absorbía los pasos. Pero la tormenta vino al día siguiente. Lluvias intensas, inundaciones menores, caminos convertidos en ríos de barro. Los rastros se borraron en la tierra. Las huellas de Harold, cualquier sonido que hubiera guiado a los buscadores, se disolvieron en el diluvio. El sheriff local quiso usar perros sabuesos, pero los perros no pudieron captar un rastro firme o tal vez simplemente no quisieron. Algunos habitantes dicen que los perros se negaban a adentrarse en ciertos rincones del bosque. La oficialidad jamás documentó esos matices. Era la noche del 10 de septiembre, 3 días después de la desaparición. Los vecinos que vivían cerca de los pantanos escucharon algo, un sonido atormentado, distante, sostenido. No así un llanto normal de niño, sino algo más profundo, un wailing, un lamento, entrecortado, que parecía venir del corazón del pantano, desde un lugar 3 millas al este de la casa de los abuelos King. Un grupo de vecinos, guiados por la luna pálida y la firmeza de su angustia, se adentró en el pantano. Cada paso era difícil, agua hasta los tobillos, vegetación densa, ramas que arañaban la piel, silencio roto solo por insectos nocturnos y el tic-tac de gotas cayendo de hojas. Entonces lo encontraron, Harold, desorientado, casi delirante, desnudo salvo por su pañal. Su pequeño cuerpo temblaba de frío bajo la neblina que se levantaba de las aguas estancadas. Lo llevaron pronto al hospital local. En ese tránsito, Harold apenas hablaba. En el hospital, los médicos señalaron que estaba ligeramente delirante. Temían que pudiera contraer neumonía o que su exposición al frío y la humedad le dejara secuelas graves. Sus labios agrietados, sus pequeñas rodillas raspadas, su mirada vacía como alguien que ha visto algo que no debería haber visto. La ropa desaparecida, todo lo que llevaba, salvo el pañal, había desaparecido. Vestido solo con ropa interior, el resto de su ropa arrancada por los arbustos. Decía un artículo del La Crosse Tribune del 10 de septiembre. ¿Cómo pudo saberse con certeza que la ropa había sido arrancada? ¿No simplemente despojada, perdida o llevada por agua o animales? El sonido del pantano no era un llanto infantil común, no una súplica audible. Los vecinos lo describen como un lamento ancestral, como si las aguas del pantano exhalaran dolor. ¿Cómo pudo un niño de 3 años emitir algo así, tan sostenido, tan envuelto en ecos? La localización: 3 millas desde la casa de los abuelos. ¿Cómo anduvo Harold esa distancia sin guía, sin ser visto por otros? ¿Cómo sobrevivió en ese terreno inhóspito 3 noches? El estado mental, delirante. ¿Debido al frío, al hambre, al agotamiento? Pero también algunos relatos extraoficiales hablan de visiones, sombras moviéndose, figuras que Harold habría señalado pero que los adultos no divisaron. Hasta donde los archivos públicos permiten confirmar, la desaparición ocurrió el 7 de septiembre de 1936. Los padres vivían en una reserva cercana. Lo entregaron a sus abuelos, quienes notificaron la desaparición cuando el niño no aparecía. La búsqueda fue dificultada por lluvias fuertes. Finalmente, vecinos lo encontraron el 10 de septiembre en el pantano, enfermo y expuesto. Fue hospitalizado con riesgo de neumonía. La ropa mayor, excepto el pañal, nunca fue recuperada. Pero más allá de eso, los datos oficiales son escasos. No hay registro fiable de que se haya documentado algún daño psicológico a largo plazo, ni que se hayan investigado con rigor las declaraciones de los vecinos sobre los sonidos y las sombras. Al caer la noche, quienes cuidaban de Harold en el hospital cuentan, de modo extraoficial, que el pequeño, en sueños febriles, murmuraba nombres, que señalaba hacia el rincón oscuro de la habitación. ¿Cuál es ese árbol?, decía. Otros relatos, recogidos por vecinos, aseguran haber visto una figura blanquecina al borde del pantano la misma noche del hallazgo. Alta, insólita,
que se desvanecía ante la luz de una linterna. No existe prueba alguna de estos hechos en archivos policiales o médicos. Ninguna fotografía, ningún testimonio oficial registrado, ningún documento que lo certifique. Por tanto, si bien encierran un aura misteriosa, permanecen en el ámbito de lo anecdótico, lo sobrenatural solo contado entre susurros. Harold King regresó a los brazos de sus abuelos, al hogar de madera y chimenea. Recuperó el aliento, se calentó junto al fuego, volvió a comer. Pero algo en él quedó cambiado. Tal vez un miedo que no podía decir, una angustia que se hizo sombra junto a la ventana durante muchas noches. Nunca se recuperó la ropa arrancada, ni se supo con certeza qué ocurrió realmente durante esas horas en el pantano. ¿Qué provocó el sonido que los vecinos oyeron? ¿Qué sombras vio Harold, si es que efectivamente vio algo? Lo que queda claro es que el bosque, los arbustos y los pantanos guardan sus secretos. Lo que no se dice en los registros oficiales puede ser tan poderoso como lo que sí se documenta. En esta historia, la línea entre lo observable y lo inexplicable se difumina. Los hechos oficiales nos dan un cuadro terrible, pero cierto: la desaparición, el hallazgo, el sufrimiento físico de un niño, la imposibilidad de indagar a fondo. En ese limbo quedan los testimonios, los ecos, lo que quizá vio, oyó o sintió el pequeño Harold. Quizás lo más perturbador no sea lo que ocurrió, sino lo que no se puede confirmar. La voz en el pantano, la figura en la sombra, la certeza de que la ropa fue arrancada y los arbustos testigos mudos de un suceso demasiado grande para explicarse completamente. Y uno se pregunta, ¿qué otros casos reposan semejantes misterios en los archivos olvidados? ¿Cuántas voces han sido acalladas entre la maleza, esperando que alguien las escuche sin prejuicios?